Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 2 del capítulo 2 del anexo de psicoterapia de un curso de milagros, que dice, el lugar de la religión en la psicoterapia. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Mas ni siquiera en esto se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del espíritu y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable, que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad, que sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer, mas tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano, primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo de Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente, están todos dementes, pues de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden hallar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre a su reino, ¿qué importa la manera como está escrita esta invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarle. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan es irrelevante, mas para triunfar tienen que compartirlo completamente. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para poder tener sentido. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios. No la meta de este, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza,
Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, puede triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para de ese modo perder todo sentido de intereses separados. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo, aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad, y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia, y vea que ambas se satisfacen cual una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y, por ende, no pueden sino ser uno en los medios. Pues bien, ¿qué nos recuerda justamente esta sección? Que es la religión, que es la psicoterapia, que en realidad no están separadas, son una misma. Recuerda el significado de religión, religare, ¿no? Que proviene de la palabra religare, y que es justamente unir, unión. Entonces, es unificarnos a lo divino, recordar quiénes somos. Por lo tanto, ambas no pueden estar separadas, ambas nos sirven. Para eso fue creada la religión como tal, para unirnos al otro, para unirnos a Dios, para recordar quiénes somos. Pero cuando se institucionaliza, se empieza a imponer las leyes del hombre, es cuando empieza la mente del ego a hacer de las suyas y a separarnos. Vamos a analizar esta sección cuidadosamente. El lugar de la religión en la psicoterapia, porque cuando muchas veces hablamos de religión, siempre caemos en esas discusiones porque yo creo que tu religión es mejor que la mía y etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que debemos unirnos. Para ser un maestro de Dios, no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Es necesario enseñar perdón en lugar de condenación. Y eso es algo que ya hemos venido trabajando y estudiando durante mucho tiempo. Mas ni siquiera en esto se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. ¿Por qué? Porque es lo que va a enseñar, es lo que va a dar y es lo que va a recibir. Dice, sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad. Recuerda que son los medios. El otro es el medio para que lo divino se llegue a comunicar conmigo y el otro es el medio para que yo me comunique con lo divino, para que yo le entienda sus mensajes y a partir de ello me pueda ver y pueda restaurar en mí lo que creo que me hace falta. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir las contradicciones en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable, que no merece que nos extendamos en ello ahí. ¿Por qué? Porque siempre nos va a hablar de separación. La religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. Son herramientas que necesitamos para conectar con la verdad, para recordar quiénes somos. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad, que sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Quitar todos esos obstáculos que me separan de lo divino, de mi hermano. Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón
Es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. Por eso nos quieren mantener en conflicto, en ataque, en separación. Necesitamos aprender a otorgar el perdón, porque eso es lo único que necesitamos enseñar y aprender. Dice, sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable, para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar, justamente porque es recordar quién eres y nosotros somos una energía divina, perfecta e ilimitada. Sería injusto en verdad que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. ¿Cuándo voy a saber que ya conocí a Dios? Cuando has conectado con tu grandeza, cuando has conectado con el amor, cuando has conectado con la alegría, con el gozo de la vida, con la paz. Ahí ya has conocido y has experimentado a Dios, por supuesto. Dice, creer implica que es igualmente posible no creer, mas tener conocimiento de Dios no tiene un verdadero opuesto. No conocer a Dios es no tener conocimiento y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias, que es en donde se basa el sistema de pensamiento del ego. En ese sistema de creencias limitado, de conflicto, de carencia, de dolor, ¿no? Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, que ese es el objetivo de estar con alguien, de entrar a una terapia, de unirte al otro, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano. Primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo de Dios mismo. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente están todos dementes, pues de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden hallar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Por eso es que nos necesitamos. Solo no voy a llegar a ningún lado, no voy a recorrer más que un camino y un mundo del ego. Cuando me uno al otro, cuando me permito conectar con el otro, me empiezo a recordar quién soy, empiezo a elevar mi conciencia y por lo tanto se da la curación. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre a su reino, ¿qué importa la manera, cómo está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarle. Siempre que dos se unen, allí está Él, sea cual sea el propósito que tengan es irrelevante. Mas para triunfar tienen que compartirlo completamente. Compartir completamente, ¿sale? Y donde nos unimos dos, ahí está en medio siempre Él, recuerden. Y es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para poder tener sentido. Entonces siempre se va a compartir el amor, se va a compartir la paz, la luz. Eso es lo que ha bendecido Cristo. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios. No la meta de este, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, puede triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan.
¿Por qué? Porque necesitamos realmente unificar también el concepto de psicoterapia, de religión, y por lo tanto integrarla a lo que es cada uno para poder llegar a conectar con el amor, con la luz. ¿Por qué? Porque lo único que se nos pide es unirnos al otro, dejar cualquier sentimiento o pensamiento de separación. Ok, ¿qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Y nos dice solo una cosa, el mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para de ese modo perder todo sentido de intereses separados, unirnos. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. Por eso es que necesitamos aceptar la expiación. Recuerda que es esa corrección de nuestros errores, ¿no? Para salvar esa brecha de separación y unificarnos y poder llegar en conjunto todos al mismo lugar. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad, porque ya se dio cuenta que no están separados, no estamos separados, somos uno mismo. Y lo que yo veo en el otro, lo que yo critico en el otro, es lo que yo voy a hacer. Si te critico a ti, es porque yo soy así. Si te juzgo, te separo de mí, ¿a quién estoy separando en realidad? ¿A quién estoy conflictuando? A mí misma. Por eso es que necesitamos unificarnos. Y entonces, cuando reconoce su necesidad, que la satisfaga como si fuese la suya propia y que vea en ambas que se satisfacen cual una sola, porque en efecto tan solo es una. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Ya con esto nos queda claro que ni siquiera los conceptos se deben separar, son uno mismo, porque nos quieren unificar, nos quieren recordar quiénes somos. La psicoterapia cura, la religión cura, porque nos recuerda de dónde provenimos, nos recuerda quiénes somos, que somos esa luz, ese amor, ese ser ilimitado, perfecto, lleno de abundancia, lleno de salud, lleno de conocimiento, y nos ayuda por supuesto a liberarnos de todo juicio, a deshacer todo ese mundo del ego que nos mantiene condenando, separando y nos permite unificarnos. Por eso es muy importante recordar el objetivo, el perdón, compartir la misma meta para que entonces nos unifiquemos y podamos trascender esa brecha de separación que la mente del ego siempre nos está mostrando. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos la próxima. Gracias, gracias, gracias.